ganas ayer, pero hoy ya tenemos la información después de la visita de Marco Rubio. Bienvenido, Raimundo. No, Joely, encantado. Qué pena ayer con la inestabilidad de las líneas, pero mira, Eso finalmente tenemos mucho más de lo que podríamos hablar, más concreto, mayor tenemos sustancia. carnita. ¿Cómo viste la reunión, el tono, la conferencia, obviamente? Bueno, ahora sí, como dice Marco Rubio, son muchas preguntas, pero trataré de responderles. Mira, yo creo que no creo. Punto número uno, no hubo el acuerdo que quería la presidenta Sheinbaum. Esto es importante. Punto número dos, ¿te acuerdas que dijo, ella habló con el presidente Trump, se lo propuso el 17 de junio, y dijo ella que el presidente Trump lo escuchó con atención? Pues el 1 de julio, es decir, 15 días después casi, dijo, está casi listo y esta semana lo vamos a firmar. No pasó nada. Exacto. No hubo absolutamente nada, pero siguió hablando con acuerdo, de que iba a haber un acuerdo. Anunció la visita de Marco Rubio para esta semana y dijo, vamos a firmar un acuerdo. Este lunes ella ya no mencionó el acuerdo en su informe presidencial, mencionó un entendimiento, un memorando de entendimiento. Y hoy en la mañanera dijo, va a ser un programa. Esto no es solamente un tema semántico. Ajá. Y no se va a firmar. No es un tema semántico, es muy profundo. Un acuerdo es un instrumento jurídico que es vinculante, es decir, lo tienen que obedecer, acatar las dos naciones. Un memorando de entendimiento o entendimiento, lo único que hace es una serie de planteamientos para poder trabajar sobre ellos, pero no es vinculante, es decir, no es obligatorio. Un programa no es nada de eso. Un programa es simplemente lo que se va a ejecutar a partir de lo pactado. Esto es la parte interesante. Si hoy anuncian el programa, es que ya estaba pactado lo que iban a hacer. Y lo que iban a hacer prácticamente no es ninguna novedad si nosotros tomamos como referencia el comunicado del Departamento de Estado el jueves pasado anunciando el viaje de Marco Rubio a México y a Ecuador. Si nosotros vemos el comunicado conjunto hoy que suscriben México y Estados Unidos, vemos que todas las líneas generales son la agenda de Estados Unidos. Sí, hay una parte que tiene que ver con el contrabando de armas, con el tráfico de armas, pero fíjate, si recuerdas, la sutileza de Marco Rubio para decir, bueno, no es nada más un problema de México. Tenemos este problema que queremos resolver porque existe con Haití y con Trinidad. Trinidad, por cierto, que son Trinidad y Tobago, que son este par de islas no muy lejos de Venezuela, donde se dio este incidente del misil que cayó sobre esta embarcación. Ahora, ¿qué es lo que dijo Marco Rubio? Señaló que jamás en la historia de la relación bilateral un gobierno había colaborado tanto como el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Cuando la narrativa del expresidente López Obrador y de ella misma era que el gobierno de Felipe Calderón había sido el que más había entregado a Estados Unidos, pues Marco Rubio viene aquí a desmentirla. Ahora, ¿esto significa que es malo lo que está sucediendo para México? No, definitivamente no lo creo. Pienso que después del comunicado ella salva perfectamente que no haya una intervención directa, ya sea pública o sea clandestina, sino que se va a tener que, deja el marco de referencia para poder hablar sobre todos estos temas. ¿Cuál es el punto muy interesante que trasluce del comunicado? El tema del combate al tráfico de armas, en donde es lo que planteó Marco Rubio en la conferencia de prensa, es exactamente lo que fue Rápido y Furioso. A diferencia de que Rápido y Furioso fue una operación de la Agencia de Tabaco y Armas de Fuego a espaldas del gobierno mexicano, y esto, que va a ser lo mismo porque van a rastrear las armas, va a tener la cooperación con el gobierno mexicano. ¿Cuál es el incentivo que tiene la presidenta? Un primer incentivo es tener que ir y caminar en esta cooperación, salvaguardando dos cosas. Una, que no hay una intervención
mencionaba yo, abierto, clandestina de Estados Unidos en México, y la otra es que pueda mantenerse el Tratado de Libre Comercio, porque de la economía y del comercio con Estados Unidos depende la viabilidad y la viabilidad del país, de su gobierno y de ella misma. Esto como para abrir boca de lo que podemos seguir platicando toda la noche, Joely. Oye, pero es interesante porque incluso precisamente le preguntan si después de los resultados entregados hasta este momento por parte del gobierno de México podríamos evitar los aranceles, y sobre la mesa está el tema de la negociación de la revisión del TEMEC. Y Marco Rubio, como bien dices, evitó la bala, son demasiadas preguntas, y pues nada más no dio una respuesta puntual a esa pregunta, ¿no? Mira, lo de los aranceles sigue siendo una Magnum 357 en la cabeza del gobierno mexicano. Él no se iba a comprometer en esto. De hecho, el Departamento de Estado ya sacó los documentos y hay una relación de lo que platicó Marco Rubio con la presidenta. Y ahí habla del fortalecimiento de las relaciones comerciales, pero no habla de ningún momento de aranceles. La presidenta había dicho en la mañana que iba a plantear el tema de los mexicanos en Estados Unidos y que iba a hablar de comercio, aunque no era el papel del secretario de Estado. Pues de los mexicanos no habló nada, o al menos Marco Rubio, en esta declaración que ya dio a conocer el Departamento de Estado, lo menciona, ni tampoco se habló de aranceles. Es así de general como lo plantearon. Es decir, una vez más, la agenda de Estados Unidos es seguridad. La agenda de México es el comercio, los aranceles, que bajen los aranceles, y la defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Son dos agendas diferentes en las cuales tiene que caminar la presidenta Sheinbaum en las líneas que está marcando el gobierno de Estados Unidos. Lo que hoy vimos, en lo que es la definición de que es un programa, es simplemente anunciar lo que ya estaba pactado. Y hasta este momento lo que ya estaba pactado es lo que ha querido Estados Unidos. Entonces, tú sí observas que hay una línea de gobierno en México que está siguiendo las directrices, mandatos, peticiones, solicitudes, como lo quieran plantear, desde Estados Unidos, para empezar en materia de seguridad. Bueno, lo dijo Marco Rubio. Les pedimos 55 narcotraficantes y se los entregaron. Les pedimos que cerraran la migración indocumentada y la cerraron. ¿Qué es lo que le ha pedido a México a ellos? Que bajen los aranceles. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues no han bajado aranceles. México se mantiene como el resto del mundo pagando aranceles en algo que antes no pagaba. Ahora, yendo un poquito más a fondo, tú tienes mucha información, acceso a fuentes, evidentemente, un trabajo periodístico y tu trayectoria que te respalda. Se ha hablado mucho sobre la lista de personajes de la política, gobiernos estatales, locales, incluso a nivel federal, que estaría bajo la mira del gobierno del presidente Donald Trump. ¿Y cuál va a ser la estrategia en estos 5 años de gobierno que le quedan a la presidenta? Es decir, el margen de gobernabilidad, el margen que se está jugando obviamente la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también el margen de operación, porque Estados Unidos tiene en la mira intervenir más allá de compartir inteligencia e información con el gobierno de México. ¿Hasta dónde va a llegar? Mira, hay dos listas, hay que separarlas. Una lista tiene que ver con las visas. Es una lista amplia, tiene el gobierno mexicano una lista que le proporciona el gobierno de Estados Unidos de poco más de 300 personas, aunque no serían las únicas a las cuales piensan cancelarles visas. Hay ya varias cancelaciones importantes que no se han dado a conocer y que los afectados tampoco lo han dicho. Pero esa es una lista de visas. Es una lista, y a ti misma tú puedes viajar a Estados Unidos y si traes un meme en tu teléfono que no les gusta, pues te pueden cancelar ahí la visa. Es decir, a quien le cancelen la visa no necesariamente está vinculado con algún crimen, y menos aún con un delito del crimen organizado. Es muy amplia esta lista. Pero hay otra lista, que es la que tú mencionas, que es la lista de miedo en Morena, que sí es una lista de poco más de una decena de personas, para las cuales, y esto es muy importante subrayarlo, el gobierno de Estados Unidos no le está pidiendo a la presidenta Sheinbaum que se los entregue. Ese no es lo que está pidiéndole en Palacio Nacional. Lo que están pidiendo es que estas personas
que tienen una serie de acusaciones y una serie de investigaciones en Estados Unidos sobre delitos vinculados con el crimen organizado, se les abre una investigación en México, y sean procesados en México. No están pidiendo, y mucho menos están exigiendo, que se los entregue. Lo que quieren es que se haga justicia en México. Es muy diferente un poco lo que se ha planteado en los medios, de que las listas es una exigencia para que les envíe una serie de políticos. No es así, y hay que señalar que no son únicamente políticos. Hay empresarios, también hay algunos deportistas. Algunos de ellos ya les cancelaron la visa, como bien lo sabemos. Pero es eso, que en México se aplique la ley. ¿Cuál es el riesgo? Ayer el secretario de Estado, que pasó a dar un discurso a Miami, Sí. poco antes de tomar el avión rumbo a México, en la base aérea de Homestead, ahí en Florida, le preguntaron sobre el tema de Venezuela. Y la respuesta sobre Venezuela, en principio, no fue diferente a lo que ha dicho, que eso lo tiene que informar el Pentágono y no el Departamento de Estado, pero dijo que Estados Unidos va a emplear toda su fuerza y todo su poder, entendido como el poder militar de Estados Unidos, para perseguir y eliminar a los cárteles de la droga desde donde estén operando, y sin importar que durante años actuaron con total impunidad. No se refería a Venezuela, se refería a otros países adicionales. Y subrayo lo de Marco Rubio, porque dentro de los halcones que hay en el gobierno de Donald Trump, que son muchos, él es quizás el halcón menos feroz que hay y el que tiene mayor oficio. Como lo vimos hoy en la conferencia, toreando algunas preguntas difíciles y señalando varias cosas que pasaron desapercibidas, y voy nada más a mencionarlo, si me lo permites. Sí. El anuncio de que se va a restablecer el acuerdo del grupo de alto nivel. Este grupo de alto nivel, en el pasado, en los gobiernos, era un grupo de alto nivel, los gobiernos hasta Enrique Peña Nieto, porque el presidente López Obrador lo canceló. Este grupo de alto nivel lo que hacía era, a nivel ministerial, establecían prioridades y acciones conjuntas. El grupo de alto nivel que que está planteando el comunicado y detalló Marco Rubio, va a ser para revisar los compromisos mutuos. Es decir, lo que va a hacer este grupo de alto nivel es revisar periódicamente si México está actuando como lo estuvieron diciendo, que sí van a actuar contra los cárteles de la droga y aplicar la justicia. Oye, se nos acabó el tiempo, pero siempre es un placer, muy interesante platicar contigo. Raimundo Rivapalacio, te apreciamos enormemente la distinción para la auditoría de Mega Noticias. Muy buena noche. Al contrario, te agradezco mucho. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.